Buenas tardes, buen domingo, bienvenidos a Desde el 13. Hoy con una nueva conversación. Nos acompaña el licenciado en Sociología, Felipe Ojalvo. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a vos por estar acá y por sumarte a esta propuesta y ayudarnos a pensar, porque la idea hoy es poder conversar de las juventudes. Sí. O la juventud. Tenemos varias juventudes. ¿Sigue siendo la juventud esa etapa transicional o tenemos que repensar la categoría? Está buena la pregunta. Las personas que estudiamos juventudes desde las ciencias sociales, en mi caso de la sociología, pero también hay estudios de ciencia política, muchos sobre juventudes, desde antropología, etcétera. Medio que tenemos un consenso ahí categórico de hablar de juventudes en plural, que es algo que también hacemos con otra palabra que suele estar bastante asociada a las juventudes, que es violencias en plural. La pluralidad invita un poco también a conciliar, en este caso en las juventudes, distintas formas de ser joven hoy en día, en Argentina, en Santa Fe, en el mundo. Entonces, por ahí hablar en términos plurales es una invitación también a como a pensar en esa multiplicidad y entender que es un fenómeno, eso que llamamos juventud, y que nos invitamos a pensar en plural, es un fenómeno complejo. Y esa complejidad está justamente en ese carácter plural, múltiple. Claro. Las instituciones que normalmente fueron los espacios de referencia, digamos, para esta etapa transicional Sí. de la juventud, la escuela, Sí. la familia, los clubes, Sí. hoy han perdido protagonismo. Sí. Hay nuevos espacios. Y nosotros tengo la sensación que seguimos insistiendo con que recuperen ese Sí. lugar de referencia que tenían sin hacer los cambios que seguramente habría que hacer. Sí, ahí hay algo, me quiero quedar con una parte primero de la pregunta para después ir a la Sí. segunda parte que está buena también. Con respecto a esta cuestión de lo transicional o de la transición. Sí. En términos tradicionales, hemos llamado, o sea, a lo largo de la historia, juventud o adolescencia también, que son como dos categorías un poco complejas, pero vamos a usarlas en este momento como sinónimos, a un momento, a una etapa de transición a la vida adulta. Sí. El problema es que hay algo de esa definición transicional o de esa perspectiva transicional de ver en la juventud tan solo esa etapa, tan solo ese momento, tiene algo que es un poco negadora de la juventud como etapa en sí misma. ¿Por qué? La juventud es un momento que no tiene necesariamente correspondencia etaria, porque la vida adulta estaba asociada a un conjunto de decisiones y de socializaciones institucionales específicas. Tener hijos, un auto, la familia, la casa, trabajo estable, etcétera, etcétera. Un montón de instituciones que hoy no están asociadas directamente a una edad. Hoy la gente tiene hijos a los 35, a los 25, a los casi 40. Hay un montón de métodos para tener mucho después también. Sí. Hoy las personas, justamente por las características de la economía, el trabajo formal e informal hoy en día, no tienen un trabajo estable formal a los 30 o a los 35 o a los 40, sino algunas personas de hecho viven toda su vida en la economía informal. Lo mismo con la independencia de la casa de los padres, bueno, etcétera. Un montón de hitos biográficos asociados a la transición a la vida adulta que hoy están transformados porque el mundo se transformó, y si se transformó la vida adulta por estas cosas que te digo, claro, inevitablemente también se transformaron esas otras dos etapas, diría yo, que es la etapa de la infancia y por lo tanto también la de la juventud. Dicho esto, durante muchos años, sobre todo en una época más tradicional, quizás siglo XX o siglo XIX, hablábamos de adolescencia en vez de juventudes. La adolescencia es la persona, el ente que adolece de sabiduría, economía, trabajo, familia propia, etcétera, etcétera. Se abandonó un poco esa perspectiva hacia una perspectiva un poco más, que le dé un poco más de agencia a esos y esas jóvenes. Y ahora tenemos esta otra problemática, ¿no? ¿Qué pasa con estas instituciones que acompañan, encausan al joven en esa transición a la vida adulta? Por todo esto que te cuento, que se transformó la vida adulta e inevitablemente se transformó la vida juvenil,
quedaron un poco desfasadas esos dos momentos, ¿no? Sí. Sí, y se encuentran en estas nuevas grupalidades que con tanta falta de presencialidad, como son las redes sociales, que entonces ahí es donde nosotros pensamos, bueno, los chicos ingresan a las redes sociales, Sí. no hay un control, no hay contención. Sí. Entonces, ¿cómo se constituyen esas subjetividades sin un apoyo Sí. afectivo, emocional y sin una presencia adulta? En parte, la vida digital o la digitalización de la vida cotidiana, que es un fenómeno transversal a las edades, hoy el fenómeno de la digitalización lo vive mi abuela, mi papá, yo, mi sobrino de 4 años. O sea, transversal. Sí, pero los adultos estamos constituidos ya. Sí, pero quiero decir una cosa con respecto a esto. Esa digitalización ocupa un lugar distinto en el adulto. En el ejemplo, no, mi abuela, mi papá, yo, mi sobrino. Sí. En cada uno de nosotros, mi sobrino su cerebro se está formando en este momento, sí, por ejemplo, y él está viendo pantallas. Mi cerebro ya sufrió cierta transformación y aún así todavía estoy viendo pantallas. Mi papá a través, bueno, y así, etc. Ahora bien, antes de llegar a la idea de la digitalización, que es un asunto al que hay que prestar atención y es importante, ¿qué pasa con el resto de las instituciones o de los programas institucionales que de algún modo u otro organizan los tiempos de vida, los tiempos vitales de un joven? Los tradicionales siempre fueron familia, sí, educación, digamos escuela, colegio, educación, ámbito educativo, o podríamos decir también ámbito formativo, el deporte asociado al club, sí, o ciertas instancias de formación cultural, alguna disciplina artística, etc. Más o menos esas 4 instituciones a lo largo del tiempo siempre, sí, encauzaron, organizaron y ordenaron de algún modo u otro las experiencias vitales de los jóvenes, ¿no? Hoy en día lo que pasa, más allá del mundo digital, que es importante, es que muchas de estas instituciones entraron en declive. ¿Qué significa eso? Que pierden fuerza institucional de algún modo u otro y fracasan de algún modo u otro en arraigar a la vida al joven. La escuela, por ejemplo. La escuela de hoy es una escuela que está muy transformada, a diferencia de la que fui yo hace 18, casi 20 años, a la que fuiste vos o a la que fue mi padre. La escuela de hoy no está, el ámbito educativo de hoy, la organización educativa propia de la escuela no está teniendo un éxito total en esta organización o ordenación de los tiempos vitales de un joven. La familia también se transformó de algún modo u otro. La figura, la autoridad paterna y materna se transformaron de alguna manera que implicó una reforma en esa institución que es la familia, y también ha tendido de algún modo u otro a ceder ese lugar de ordenamiento, de organización de los jóvenes. En esos huecos institucionales aparece la pantalla, aparece la digitalidad. A ver, entonces, lo que vos me estás diciendo es que en realidad las instituciones se retrayeron y apareció la digitalidad. No es que la digitalidad desplazó, sino que aprovechó la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de esos espacios que no llenaban las instituciones. Sí, yo creo que la digitalidad, así como la tecnología digital, sí, la tecnología de los dispositivos móviles, etcétera, en sí misma no es más que un objeto. Tal cual. Digo, la pantalla, las redes sociales, la computadora, es un objeto y es una tecnología que colabora para el trabajo, para la educación también, etcétera, para la investigación, ni hablar. En sí misma no tiene nada ni de malo ni de bueno. Claro. Es una tecnología, es como la pólvora, digamos. No es ni mala ni buena. Depende para qué la usamos. Lo que creo que sucedió es que como estas instituciones de algún modo u otro se transformaron y en esa transformación entraron en declive a la hora de organizar la vida de la juventud, claro, la digitalidad es seductora, es atractiva. Sí. En un sentido, digo, seduce lo que muestra la pantalla, el algoritmo que me tiene sujetado a esa pantalla. Y esto es algo que, de nuevo, digo, con distintos matices le pasa a todas las personas. Claro, el problema es que el joven termina encontrando un encauce, una organización de sus tiempos en ese espacio tan seductor que es la pantalla, el algoritmo y las redes sociales, por decir de una manera muy amplia, y no lo va a encontrar con la misma inmediatez en la educación, con la misma inmediatez en el deporte, tal cual, en un arte.
le va a gustar el deporte, le va a gustar el arte, le va a gustar estar con sus compañeros de clase. Eso no va a cambiar tan rápidamente, al menos por una red social o por una pantalla, pero de algún modo u otro la pantalla es sensual en el sentido de que te copta la mirada, te la saca y la gente camina mirando el celular, la gente está en una sala de espera con el celular, la gente está en el gimnasio entre un ejercicio y otro con el celular, es como ya es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y si nos ponemos en los zapatos, por usar esta expresión, de un joven, una joven, bueno, y sí, va a encontrar ahí algo que el mundo en sí mismo no le está pudiendo dar. Exactamente. ¿No? Sí, con todos los riesgos que implican respecto, bueno, a esto de meterse en espacios de redes o de internet, donde forman estos nuevos grupos y cometen actos, digamos, llevados por esta sensación de pertenencia, porque es esto también lo que está faltando, ¿no? Esto provoca las redes, de alguna manera, no sé, yo las pensaba humildemente como un campo también, en esto de que también producen exclusión y la reproducen. Entonces, se van metiendo en grupos que son sumamente riesgosos. Y bueno, ¿y quién está ahí para...? Me gustó la idea del campo, como un campo también medio de fuerzas antagónicas, porque hay inclusión y exclusión, hay violencia, odio, pero también puede haber amor, romanticismo, o sea, son como muchas fuerzas que pasan por ese campo. Está buena la idea. Está esta tesis, digo yo, bueno, está como la lectura que propone esta serie que se hizo famosa el año pasado, llamada Adolescencia, que un poco problematiza esto mismo, que lo que propone la serie es que hubo un momento, una época predigital en la que el hijo, la hija en la casa era un indicador de seguridad para la familia, ¿no? Porque estaba a centímetros de distancia de la autoridad paternal o maternal. Entonces era como, bueno, mi hijo está acá, no va a entrar en los universos, en las tentaciones del delito, la violencia o lo que sea, porque está en casa. Esta serie lo que hace, y para mí es interesante este gesto en particular, es que justamente con la digitalidad mediante se ha vuelto un poco más complejo y más porosa esa situación de tu hijo a centímetros de distancia, pero en su cuarto, encerradito, viendo cositas. Claro. Hoy la realidad que vivimos está atravesada como por dos realidades al mismo tiempo, que esta, la que estamos ahora, vos y yo, físicamente cerca, y esa otra realidad que está como yuxtapuesta con esta misma, que es la realidad digital, que va a ser la realidad de la gente que nos va a escuchar desde sus casas viendo esta entrevista también, ¿no? Nos va a ver en una pantalla o en un celular o lo que sea. Bueno, ahí hay un problema, quiero decir, hay algo a lo que hay que prestarle atención, hay que empezar a pensar esa otra realidad, ya no como justamente cometí el error, ¿no?, de otra realidad, sino que esta realidad está mediada por la pantalla. Está mediada por la digitalidad. Entonces, más que pensarlo como dos caras de una misma moneda, son medio ya una cara más grande de una realidad muy compleja, que es esta en la que estamos hoy, en la que todavía existe la copresencia física y va a seguir existiendo, supongo que sí. Veremos. Pero la digitalidad está en el medio entre nosotros. Y hizo posible que vos y yo nos encontremos hoy y hace posible muchas cosas, ¿no? Digamos. Entonces, al respecto de eso, la vida juvenil, que es todo lo complejo que venimos hablando desde hoy, se le mete entonces este nuevo proceso, ¿no? La digitalidad como un terreno de socialización donde los chicos, las chicas encuentran pertenencia, encuentran grupalidad, encuentran lenguajes comunes, símbolos, un nosotros ahí digital que les da sentido también. Como en su momento se suponía que lo tenía que dar la familia, la escuela, el deporte, la cultura. Bueno, ahí encuentran también como territorios culturales, ¿no? Por la música que se escucha con otros amigos y amigas, por las, viste, como hay como distintas banderas. Y en ese terreno tan poroso, tan de difícil acceso de algún modo u otro, pasan estas otras cosas también. ¿Y cómo movemos el sistema? Porque hay todo un suelo arqueológico donde están apoyadas las instituciones, y con todo respeto lo digo, porque la escuela, la familia, el club, con todo un ideario que, a pesar de que ha cambiado la realidad, le cuesta seguir esa velocidad y poder acompañar este proceso. Es un desafío.
Sí. Quizás, puedo exagerar con esto, pero bueno, quizás uno de los desafíos más importantes de la época, ver qué hacer con eso. La prohibición, y nos hemos dado cuenta con un montón de otras cosas, mucho no sirve. Sí. De hecho, la prohibición le aumenta la seducción a esas cosas, ¿no? Como hay algo de que le va a aumentar, le va a dar como valor agregado, como experiencia. Creo que la prohibición en sí misma no sirve. Creo que hay experiencias de regulación en distintos ámbitos que están interesantes para prestarle atención y ver qué pasa en el tiempo, en las escuelas, en espacios deportivos, en espacios de formación cultural también, como una cosa de, bueno, vamos a vivir esta situación áulica con el celular afuera y a ver qué nos pasa. Tengo entendido que en algunos países ya se está poniendo a prueba y están llegando a resultados interesantes. Ahora bien, nosotros creo que lo primero que tenemos que hacer con este tema, además de quizás buscar algún tipo de instancia regulatoria, es empezar a hablarlo. En la familia, hablarlo con amigos, amigas, hablarlo en terapia, hablarlo en los espacios de trabajo. ¿Qué nos está pasando con esto? ¿Cómo nos estamos sintiendo con este uso diario y excesivo de digitalidad? ¿Qué nos está pasando a cada uno por separado, como grupo, como pareja, etcétera? Creo que es algo que hay que empezar a ponerlo mucho más sobre la mesa. Está sobre la mesa, es algo que se lo está charlando, pero hay que como ponerle más, hay que mirarlo más de frente todavía. Y también los adultos hacer esta autocrítica, porque una vez se ve las madres dejar el celular y están ellas mismas con el celular. Entonces, es como antes era, bueno, mi hijo no lee, vos lees, es más o menos esto, ¿no? Desde el ejemplo y cómo se acompaña desde la familia. Y esto te quería preguntar, hay siempre como una asociación, sobre todo en los últimos tiempos, que vincula las juventudes con la violencia. Sí. Yo particularmente estudio juventudes y violencias, o sea, investigo eso. Bien. Lo investigo en los sectores populares, donde las violencias, en plural, suelen estar más mediatizadas, voy a decir así, de algún modo. Por lo tanto, suelen estar más en boca de un sentido común. Sí, hay como un pase al acto más rápido. Y en los diarios, digo, o en los medios gráficos también se suele como también mostrar principalmente esas violencias, las que suceden en los barrios, y el resto de las violencias, como yo imagino en una reunión de consorcio en mi departamento, quizás por no estar mediadas por el efecto altamente lesivo de un uso de un arma de fuego o un arma blanca, quedan un poquito más ocultas. Pero las violencias son transversales, ¿no? Yo las estudio particularmente en los sectores populares, pero le presto atención a qué relación existe entre las violencias y las juventudes. Y en mi caso también estudio con las masculinidades, porque lo veo en particular en varones jóvenes. Pero para sacar en este caso la masculinidad y pensar violencias y juventudes y por qué suele estar asociada, yo creo que en parte hay una construcción, muy visual, muy gráfica, muy, quiero decir, cinematográfica, estética, de la juventud como también un momento de rebelión. Tal cual. De rebeldía frente a las estructuras mayores, ¿no? Como frente a la figura paterna, frente a la figura educativa como una institución coercitiva. Siempre hubo una construcción de que la rebelión le queda a los jóvenes, ¿no? Sí. En esa construcción también ha habido cierta como exageración y una perspectiva que yo suelo ser muy crítico, una perspectiva muy adultocéntrica, de creer que todos los problemas de la violencia son de los jóvenes, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, los jóvenes están atravesados por toda la incidencia de este mundo adulto que también quiere imponer determinadas cosas y bueno. No, y aparte lo incómodo de todo esto, y me lo digo a mí mismo, pues yo me formo parte del mundo adulto, de alguna manera, es esto de que, estas instituciones que están en declive, estos programas culturales, educativos, deportivos que no logran exitosamente arraigar a la vida a los jóvenes, son coordinados, organizados y formulados por adultos. Claro. Entonces, si están fracasando esas instituciones, principalmente lo que estamos fracasando son los adultos que estamos a cargo de ellas. Es incómodo, obviamente, porque pasan las cosas como las que pasaron últimamente en la provincia de Santa Fe, en esa escuela del interior, y la primera lectura que suele haber, los jóvenes están desquiciados, los jóvenes están perdidos, las juventudes están todo el día con el celular, que es una cosa así como adultocéntrica, negadora de esa etapa también de la juventud, y claramente muy poco autocrítica de que esos jóvenes se están formando en instituciones que nosotros dirigimos. Que dirigimos los adultos. Exacto. Y además en este mensaje decir,
de la nada pasó esto y no. No, bueno. A ver, esto no es de la nada. Son como alarmas también que Tal suenan cual. y que invitan a... Yo estoy viendo que desde que sucedió lo que sucedió, está un poco más sobre la mesa la pregunta, la inquietud, el interrogante, Tal cual. che, ¿qué está pasando acá? Sí. ¿Qué pasó para que pase esto? Me está pasando, me han llamado de fundaciones que se preguntan cosas sobre la juventud, sobre la educación y demás. O sea, hay una inquietud genuina de esta época. Lastimosamente, después de cuando suenan esas las alarmas, Sí, que por ya dejan, supuesto. digamos, saldos tristísimos y Sí. trágicos y dramáticos en el medio. Pero bueno, por lo menos está la actitud. En parte lo que uno también piensa es, bueno, algunas de las cosas que venimos haciendo no están bien hechas. O sea, lo estamos haciendo medio mal si siguen pasando estas cosas. Estos escenarios tienen que despertar sobre todo la actitud de empezar a conocer lo que le pasa a los jóvenes. Y eso te iba también a preguntar, ¿qué lugares de participación les damos en las propuestas que después les ofrecemos? De algún modo u otro pienso que deberíamos considerar crear instancias dentro de estas instituciones, algunas más formales, otras más informales, ¿no? Pero donde escuchemos a los jóvenes. Bueno, básicamente lo que yo hago en mi trabajo de investigación, ¿no? Yo voy a un barrio y escucho a los varones jóvenes que se implican en esos escenarios, qué les pasa, qué sienten, cómo se sienten. Es una conversación que hay que tener, es un conjunto de conversaciones que hay que tener, porque si no vamos a siempre señalar con el dedo, el problema son ellos, ¿no? Como entre comillas, y jamás vamos a pensar bien, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué están buscando? ¿Cómo se sienten en esta época vertiginosa, compleja en la que estamos? Entonces, creo que una parte de las políticas que se pueden empezar a pensar en espacios educativos, deportivos, de formación laboral, de vinculación comunitaria, etcétera, es empezar a darle voz a esas personas. Tal cual. Escucharlas. Escucharlas en conjunto, de manera individual. Escucharlas. Sí, porque además esta falta de escucha y de proponer participación también genera mucha angustia, mucha incertidumbre, y bueno, eso después, digamos, decanta en diferentes cuestiones, no solo esta situación que se vivió en esta escuela, sino en conductas autolesivas, consumo problemático, todo lo que nosotros vamos viendo como abanico de posibilidades, y eso tiene que ver en realidad con la angustia. En parte, o sea, hay algo emocional. Claramente hay algo del afecto y de la emoción puesto ahí en juego, que es muy interesante porque la emoción resulta siempre un proceso de afectación, ¿no? Me afecta algo, me afecta una persona, me afecta un acontecimiento, un evento y expongo esta emoción. Y esto que decís vos, la angustia, el miedo, la tristeza, la depresión, todas esas... Todo ese repertorio emocional de esta época que ha ido en alza y que se lo vincula con los consumos problemáticos, con el aumento de la tasa de suicidio, con la disminución de la tasa de natalidad, como un montón de efectos sociales que tienen en todas esas emociones que están vinculadas con esto que venimos hablando de las instituciones. Bueno, está bueno para prestarle atención y no bajarle el precio. Digo, no subestimar la agencia juvenil, ¿no? Pensando en esta cuestión más emocional. Exacto, tenemos que generar los espacios de articulación, sin duda, y de participación también para los jóvenes, en esto de que, decíamos, que se sientan escuchados, porque en realidad si uno le pregunta a un adulto, no lo quiero poner en carga a un entrenador, a un docente, pero somos todos los adultos. Acá la corresponsabilidad es para todos. Es decir, bueno, vos sabés qué es lo que le pasa, o le preguntaste qué piensa sobre este tema o sobre tal situación. Y no, muchas veces, la mayoría de las veces, ocurre que no. Así que bueno, empezar a generar todos estos lugares de escucha. Te agradezco muchísimo, te agradezco Felipe. A vos la visita no va a ser la última, porque es un tema que da para más, y acá la idea es no solo hacer preguntas y conversar, sino llenarnos de preguntas nosotros. Dale, me parece muy bien. Para poder problematizar estas situaciones. Bueno, te agradezco la invitación y la instancia de diálogo, conversación y debate que tuvimos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.